ventas, definitivamente. Bueno, y también hay que estar orando por la salud de todos, como siempre, pero retomando las medidas, porque está habiendo bastantes casos de esta nueva cepa que parece no ser tan letal, pero que es bastante fuerte. Yo tengo varios amigos aquí y afuera, así es que hay que tener cuidado con eso. Una gripe bien fuerte, ¿verdad? Sí, a eso ¿O qué de parece que... nuevo trae? ¿Qué ¿Cómo, trae cómo? de nuevo? Bueno, un doctor de aquí me mandó una lista de los síntomas, habían como 12 o 13, yo le dije, híjole, solo embarazado no sale uno, pero había casi de todo ahí quiero ver si lo encuentro y se los leo, pero lo que normalmente, Roberto estuvo malo de eso hace poco, y fueron bronquios lo que le afectó a él, a otros es tos. Estornudos y tos. Bueno, tos y en el caso de, ¿cómo se llama? De Roberto fue los bronquios. Infección pulmonar, le digo a él. Ya. Así que yo me acuerdo que le tomé una captura de pantalla a la lista Para de que sepan síntomas. los demás. Pero bueno, hay Aquí que... Aquí Vamos. don Velázquez, desde el día que salimos de vacaciones, estaba enfermo de eso y ahorita todavía anda con gripe. Tanto que el día lunes, yo no me había dado cuenta, el día lunes que vino, que se acercó a mí, le noté que la voz no era la misma y le digo, bueno, ¿y usted que está enfermo? Y me dijo, si yo tengo gripe hasta tal fecha, no, digo, hay que tener mucho cuidado con los compañeros, le digo, porque si no vamos a proliferar más en la cosa aquí. Bueno, les doy rápido esto que me mandó este doctor. Dolor de garganta, 57.3%. Entiendo que los porcentajes son lo que más impera de síntomas. Nariz congestionada, 57.8%. Secreción nasal, 55.5%. Estornudo, 52%. Tos sin flema, 50.7%. Dolor de cabeza, 49.6%. Tos con flemas, 47.3%. Voz ronca, 41.4%. Creo que es lo que dice Rivas, que detectó. Dolor muscular, 24.7%. Y alteración del olfato, 22.32% de incidencia. Ya. Y lo voy a mandar ahí, Cintia, solo para que lo tengan de referencia. Pero la molestia es de una gripe fuerte, ¿verdad? Pero no quiere decir que no puede complicar a alguien. Roberto estuvo bien complicado porque mi concuyo, íbamos a ir a Montecristo la semana pasada con las dos familias y el doctor a él no le autorizó ir porque le dijo, lo que usted ha tenido es muy serio y allá puede haber un cambio de clima y se complica ahí arriba, no hay cómo bajarlo rápido para atenderlo. Así es que cuando hay antecedentes especialmente es mucho más fuerte esto. Pero bueno, vamos a orar. Vamos. A ver quién nos puede llevar en una oración de los que están conectados. A ver. Bueno, Ovidio, nos llevas en una oración, por favor, por las peticiones de salud, por las ventas. Ok. Por protección para todo el personal, ¿va? Y también por este tiempo de calores hay que cuidarse también con eso. Ok, oremos. Dios y Padre, agradecido, Señor, por este tiempo que nos das. Gracias por que ya estamos en un nuevo mes también, Dios. Oramos para que este mes sea de mayor bendición, Padre. Síguenos ayudando con las ventas, Señor, con nuestros clientes, con nuestros productos, para estar comercializándolos cada vez más, Dios. Oramos por que este mes de agosto sea de mucha bendición comercial
Y también oramos para que tú tengas cuidado de cada uno de los miembros del personal, socios y todos los que estamos relacionados con la empresa, Dios, que tú tengas cuidado nuestro como de nuestras familias con estos nuevos virus que andan, Dios, que tú puedas tener cuidado de cada uno. Gracias, Padre, y también para que pues bien y bendiga el país completo, Señor, estas olas de virus que están dando mucho daño. Oramos para que tú sigas cuidando de nosotros y oramos para que este tiempo también sea de bendición, Dios, al escuchar, conocer tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. O bien, si tienen Nuevo Testamento, Biblia, busquen Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. He estado siguiendo algunos de los partidos del Campeonato Mundial femenino allá en Australia y Nueva Zelanda. Y una de las cosas que he notado, a diferencia de los juegos de fútbol de varones, es que hay muy poco, no decir juego brusco, pero pocos conatos de bronca entre las jugadoras. Se han dado casos, pero muy poco se ve realmente. Son más como más disciplinadas, más dadas a aceptar los fallos arbitrales, muy poco reclamo, etcétera. Y quizás por eso es que los partidos fluyen con tanta agilidad y ha ido ganando tanto espacio el Mundial de Fútbol, porque estaba viendo las asistencias de hoy, no se comparan con las asistencias de hace 3 o 4 mundiales atrás. Ya han tenido asistencia hasta de 79,000 personas día de estos en uno de los partidos. Y vienen los partidos más fuertes, que son las finales. Y la disciplina y la obediencia a las normas, a las reglas, es fundamental para el funcionamiento de cualquier proyecto, de cualquier institución, sea la familia, la iglesia, un departamento, el trabajo, la universidad, la escuela, el tránsito. Porque cuando no hay obediencia y cuando la cosa es lo que cada quien quiere, o la viveza criolla, como dicen en Panamá, el juega vivo, cuando alguien quiere adelantarse y pasar por donde no debe, etcétera, entonces las cosas pueden requerir por orden, donde puede haber confianza. Ahora, yo quisiera traer algunos de estos principios de Romanos capítulo 13, pensando en la relación dentro de la empresa, en los departamentos, pero son principios que aplican en la familia, en la iglesia, en los ministerios, si ustedes están involucrados en la iglesia, en cualquier área de la vida. Y es interesante primero tomar nota que aquí Pablo no está hablando de autoridades, ¿cómo se llama?, personalizadas, no está refiriéndose a nombres, sino a instituciones, a cosas establecidas por Dios, no necesariamente quienes ocupan esos puestos o esas posiciones de autoridad. Cuando dice, por ejemplo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero no está hablando de gobernantes, está hablando de la posesión de rey, de emperador, de primer ministro. En nuestro caso ahora tenemos presidentes, en otros países le llaman canciller, que no es el canciller de la república o el representante de relaciones exteriores, sino en Alemania le llamaban canciller al que era el presidente para nosotros. Entonces, en los días de Pablo, pues era Nerón el emperador romano. Pero él no está diciendo aquí sométase toda persona a Nerón, porque
Nerón ha sido puesto por Dios, ha sido establecido por Dios. O lo que está diciendo es sométase a las autoridades que hay, porque por Dios han sido establecidas. Es decir, Dios ha diseñado, ha permitido, ha mandado al ser humano sojuzgar la tierra, administrarla. Y para eso, pues, la humanidad se organizó en distintas posiciones de autoridad. Daniel, José, el mismo Jesús se vieron involucrados en situaciones con la autoridad. Pablo también, y supieron moverse con sabiduría dentro de esos órdenes de autoridad establecidos por Dios. Pero Pablo no está aquí validando gobernantes, sino está dando el respaldo que Dios le da al orden de autoridad, porque la sociedad humana no se puede regir a la deriva o a lo que cada quien quiera hacer en su propio mundo. Ahora, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, no dice quien se opone a Nerón, sino a la autoridad representada por Nerón. Bueno, está bien, pero después de él vino otro. No sé si mejor o peor, entiendo que fue Claudio. No, Claudio fue sucedido por Calígula. No, Galba fue el que sucedió a Nerón. Entonces, el que venía podía ser peor que el que estaba ahorita, o podía ser mejor, pero el punto de Pablo es el principio de autoridad. Ahora, a veces la autoridad puede estar equivocada, pues sí, seres humanos, pastores, presidentes, maestros, rectores, jefes de departamento, pueden equivocarse. Sí, es cierto. Jueces también. Pero una cosa es, como Daniel hizo saber su divergencia con la autoridad, y lo hizo con respeto, lo hizo con sabiduría, con gracia, propuso una alternativa a lo que la autoridad había determinado que se hiciera, y de esa manera pudo glorificar a Dios y sobresalir. Entonces, yo quisiera pensar, por ejemplo, en algunas cosas que debemos de saber, tener por seguro antes de desacato, antes de romper la autoridad, o desobedecer o criticarla o atacarla. Número uno, Dios está comprometido con su palabra a respaldar el orden de autoridad, no al que comete desacato. De nuevo, habrá bendición para aquel que obedece y respeta. El que, como dice en Efesios 6, obedeced en el Señor a vuestros padres. Ah, pero mi papá a veces dice cosas que, bueno, honralo. Honralo. Es tu padre, es tu autoridad. El Señor te va a honrar a ti. Él te va a proteger de errores que él pueda cometer. Yo tengo un testimonio de un amigo mío ahí de la iglesia. Cuando estábamos en la época de la juventud, este muchacho salió del colegio bautista graduado, su padre un empresario, y entonces este muchacho quería entrar a estudiar al instituto bíblico con nosotros, y su papá no quería, su papá no creyente, y le decía que tenía que ir a la universidad en los Estados Unidos, le podía pagar universidad en los Estados Unidos, y le dijo que tenía que ir a la universidad. Y entonces este muchacho quería rebelarse contra su padre, contra esa voluntad de su papá. Y entonces fue a hablar con el hermano Jeff, que era nuestro pastor en ese tiempo. Y él lo expresa ahora imitando al hermano Jeff con esa voz que tenía tutor, y dice, tú tienes que obedecer a tu padre. Le dijo así,
tienes que obedecer a tu padre, someterte a él. Y entonces siguió el consejo. Y su papá lo mandó a estudiar a los Estados Unidos con su hermano y graduó de administración de empresa, regresó, comenzó a trabajar con él. Creo que su padre lo que quería era preparar a alguien para que trabajara con él en su empresa. Pero ahora que su padre murió hace 2 años, pues le honró a él por su testimonio. Finalmente él se conoció a Cristo como su Salvador antes de partir, en unos meses antes, y a causa de su actitud de obediencia y de sumisión, Dios le honró y sirve al Señor, enseña la palabra de Dios, dirige alabanza, tiene un grupo de estudio bíblico, hace lo que estudió en un instituto bíblico allá mientras sacaba la universidad, unas materias, y es empresario. Mejor que cualquier pastor, diría yo, honestamente. Porque hace ambas cosas. Da trabajo, produce, crea fuente de empleos y está haciendo la gran comisión, la misión de Dios. Y todo eso, y él da ese testimonio. El Señor me honró por haber honrado la autoridad de mi padre. Que no era que quería que me fuera a estudiar para honrar a Dios y todo eso. No, no lo entendía de esa forma. Simplemente el camino tradicional de que ir a la universidad después del bachillerato. Así es que Dios respalda la autoridad del jefe del departamento, del entrenador, del padre, del profesor, del pastor. Dios está comprometido a trabajar bajo el orden de la autoridad que Él ha establecido, independientemente de la persona. De la persona, el Señor se encarga. Él se encarga de personas en autoridad que abusan. Número 2, aunque no sufras inmediatamente, al final van a venir las consecuencias por la falta de respeto y de obediencia a la autoridad. Las consecuencias van a venir. Por esa razón el mismo Señor Jesucristo, cuando le preguntaron, ¿es lícito dar tributo a César, a ese pagano, corrupto, pervertido? Le preguntaron los ancianos líderes. Y entonces Jesús toma esa moneda que pidió prestada y mostrándola dijo, ¿de quién es esta imagen acá? Y cuando le dijeron de César, pues ya sabemos la respuesta. Entonces dijo, denle a César lo que es de César. A Dios lo que hay que respetar. Si César hizo esa moneda y dice que se la devolvamos, pues désela. Así es que aunque no te atrapen, las consecuencias inmediatamente, tarde o temprano, van a venir. Y número 3, antes de terminar, habla con aquellos que han llevado consecuencias por la desobediencia. Yo conozco jóvenes que se rebelaron con su padre en esa época, compañeros míos. Yo no tuve ese problema. Bueno, ya había graduado de contaduría pública y al mismo tiempo estaba estudiando en el Instituto Bíblico en la noche y no tuve problemas para tener que luchar con la voluntad de mi padre o de mi madre. Pero otros sí, y decidieron que ellos querían servir al Señor y no importa lo que diga mi padre, y no les fue bien, porque no buscaron una alternativa de buen testimonio para su padre y no hicieron ni una cosa ni la otra, ni dieron buen testimonio a la autoridad sobre ellos, su padre o su madre, y ni hicieron bien en el servicio al Señor. Así es que hay que hablar con aquellos que les fue mal y
recuerdo a alguien que tuvo un problema en la iglesia Miramonte de aquellos años. Estaba el hermano Bruce. El hermano Bruce le dio un consejo. Era una muchacha. No casarse con alguien que no se veía buena pieza. Y esta muchacha no le hizo caso y se casó con él. Nosotros perdimos la pista, no era muy conocida en la iglesia. Pero 20 años después, más o menos, me contó un amigo mío de los pastores de la familia de iglesias que casualmente conoció a esta señora hoy, ya no una muchacha, sino una señora. Y entonces ella se presentó con él. Él no se había dado cuenta del caso ese 20 años atrás. Pero ella le dijo, ¿usted es de la iglesia Bautista Miramonte? Sí, le dijo él. Yo estuve un tiempo muy breve en esa iglesia. Y el pastor, el hermano Bell, me aconsejó en aquel momento no casarme. Y pues no le hicimos caso y no sé ni cómo se casaron al final, pero se casaron. Y le dijo esta muchacha a él, a mi amigo, le hubiera hecho caso a él. Le hubiera hecho caso. No hubiera sufrido lo que sufrí en ese matrimonio. Así es que hay que hablar con las personas que les fue mal por desacato a la autoridad en el departamento del trabajo. Se van del trabajo enojados. Yo les termino con una historia de alguien que trabajó en proveedores industriales, que terminó enojado por algo en su departamento. Yo conocí el caso porque hablé con él, tratando de hacerle ver que volviera o que no se fuera. No, tal y tal cosa. Muy pagado de sí mismo, muy en su posición y en su propia razón. Está equivocado. Bueno, renunció, no hay trabajo, se tuvo que ir. Se fue. Y a los Estados Unidos. Hace 2 años murió en una forma bastante... Ay, no, no le fue mejor. No sé si tenía razón o no en su señalamiento, pero la actitud que tenía no fue buena. Y no terminó mejor su vida. Así es que hay que pensar muy bien, como dice aquí la palabra de Dios, las consecuencias tarde o temprano, lo que sembramos, vamos a cosechar. Así es que algo que pensar acerca de este tema de la autoridad, de las relaciones interpersonales como sujetos a alguien en funcionamiento o en legalidad sobre nosotros. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das para meditar en estas cosas, siempre en tu palabra. Ayúdanos a poder entender el valor que tiene, como lo entendió José y Daniel y Pablo, el valor de la autoridad y el respeto que le debemos y la obediencia en ti, no en base a su sabiduría o su justicia o su carisma o no, sino en ti. Obedecer en el Señor es tu consejo. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. 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 Bueno, El micrófono, padre. No, no se escucha todavía. no se abrió el micrófono.
Está cerrado tu micrófono, Adiel. Creo que debes de abrir ahí. Pues sí, ya se abrió. Vale. Ya. Es que Cintia me estaba llamando. Ya está. Espérame, Olivia. Pues. Espérame. No me hables. No me hables. Hay que decirle que me llame. No. Hola. Espérame. Hola, ¿se escucha? Ya está Pues el sí, Adiel. micrófono, ya está. Va. Vale. Bueno, Es que a esta hora. ojalá que en cuanto a lo espiritual y en cuanto a lo material, tomemos en cuenta estos conceptos, porque ya oímos, son positivos y muchas veces son propositivos. Nos cambian el rumbo de alguna pensada con un amigo. Nos duele, pero si cambiamos, vamos a tener éxito. El Señor va a estar con nosotros. Quiero seguirles pidiendo que oremos por la empresa, oremos por nuestros clientes. Quizás nunca lo hacemos. Oremos por ellos, que tengan una receptibilidad a nuestra propuesta de ventas, a nuestra acción de ventas, para que podamos mejorar nuestro volumen de ventas, ¿verdad? Así que oremos al Señor en ese caso y hagámoslo para honra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Dios, Champa. Gracias por Gracias, esas buenas palabras. tardes. Buenas tardes, que Dios les bendiga. Amén. Amén. Amén.